Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung QLED Q80A y a la derecha el Hisense OLED U6G. En el caso del Samsung, la tecnología de color es QLED o de Quantum Dots, y en el caso del Hisense, digamos que esa marca la llama así QLED. Ambos cuentan con retroiluminación Full Array y también con lo que se conoce como Local Dimming o atenuación local. El Q80A cuenta con panel ADS y el U6G con panel VA. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto a colores, el Q80A muestra mayor intensidad o saturación en la mayoría de los casos, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, gracias a que tiene panel ADS y también como tal a la tecnología de Quantum Dots. Sin embargo, el U6G no es que haga un mal trabajo, de hecho me parece que se desempeña muy bien en esta área, pero siempre al comparar lado a lado un televisor con panel ADS y uno con VA, siempre en cuanto a colores tiende a ganar el que tiene panel ADS, que como muchos de ustedes ya saben, tiene un comportamiento similar a los que tienen paneles IPS. Entrando entonces en este tema del tipo de panel y de la retroiluminación que ambos tienen, que es Full Array con Local Dimming, cabe destacar que si bien los televisores con paneles ADS no suelen tener el mejor rendimiento en esta área, mostrando mucho clouding, blooming y sangrados de luz, el Q80A la verdad es que me sorprendió bastante. Me parece que tiene un rendimiento muy bueno en esta área, a pesar, como ya mencioné, de que cuenta con panel ADS, y esto es gracias principalmente a lo ya mencionado, que cuenta con retroiluminación Full Array y también con Local Dimming. Pero obviamente el U6G, por tener panel VA, la mayoría del tiempo o en la mayoría de los casos, con la mayoría de modos de imagen, tiene un mejor rendimiento en esta área. Ahora bien, la relación de contraste del Q80A, de acuerdo a mis medidas, de forma nativa alcanza 2568:1 y con el Local Dimming alcanza 2672:1. Estos resultados difieren de los que encuentran en la página de rtings.com. Cada quien tiene su forma de medirlo y la verdad es que en la práctica yo he podido notar, y ustedes también, que en cuanto a colores negros, con cada modo de imagen, ya sea que se coloque la atenuación local en medio o en alto, me parece que arroja muy buenos resultados, no solamente con otros modos de imagen, sino también por supuesto con el modo juego. En el caso del U6G, el contraste nativo es de 4749:1 y con el Local Dimming de 5234:1. En cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de brillo en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico y también en alto rango dinámico con el modo juego, el Hisense U6G alcanza 493 nits, mientras que el Q80A en rango dinámico estándar alcanza 653 nits, en alto rango dinámico 869 nits y con el modo juego en alto rango dinámico 832 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, podría decirse que el Hisense tiene una leve ventaja, es mucho más completo, soporta HDR10, HDR10 Plus, Hybrid Lock Gamma o HLG y también Dolby Vision y por supuesto Dolby Vision para gaming. En el caso del Q80A soporta HDR10, HDR10 Plus y también HLG o Hybrid Lock Gamma. No soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. Sin embargo, se supone que Samsung para este año planea lanzar el HDR10 Plus para gaming. No sé si el Q80A reciba esta tecnología por medio de alguna actualización de software. Esperemos que sí.
Hablando de lo que se conoce como efecto de pantalla sucia y por supuesto la uniformidad de colores grises, me parece que los dos televisores realizan un muy buen trabajo. Podría decirse que es un poquito mejor en el Q80A, pero la diferencia es muy poca entre ambos. Sea como sea, aún con este fondo gris, el efecto de pantalla sucia no es algo así muy molesto o muy perceptible, y ese efecto tampoco será molesto ni tan perceptible en ninguno de ambos. Al observar contenido normal como el que están viendo en este momento, no van a sufrir por ese molesto efecto de pantalla sucia. Eso incluye también, por supuesto, cuando juegan videojuegos. Hablando de lo que tiene que ver con los videojuegos, los tiempos de input lag, en el caso por ejemplo del Q80A, en SDR a 60 Hz es de 9,6 milisegundos y también en HDR o alto rango dinámico, en el caso del U6G de 10,9 milisegundos. Aquí la gran diferencia es que el Q80A soporta un puerto HDMI 2.1 que le permite mostrar los 120 Hz en 4K con un tiempo de input lag de 5,3 milisegundos. El U6G no cuenta con puertos HDMI 2.1. Su tasa de refresco máxima es de hasta 60 Hz. El Q80A soporta tecnologías de frecuencia de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. El U6G no soporta ningún tipo de frecuencia de actualización variable. En cuanto a los tiempos de respuesta, para el Q80A es de 11,3 milisegundos y para el U6G 11,6 milisegundos. La verdad es que en el apartado gaming, en cuanto a manejo del movimiento y fluidez de los videojuegos, los dos me parece que realizan un muy buen trabajo. En cuanto a colores, las diferencias son las mismas que se pueden notar con otros modos de imagen. Un poco más de saturación o intensidad en el Q80A y colores un poquito menos saturados en el U6G. Algo que quiero mencionar, y no sé si lo puedan ustedes notar, es que tanto con el modo juego como con otros modos de imagen, el Q80A en algunas zonas que tienen mucha sombra o mucha oscuridad, esas zonas tienden a lucir un poco más oscuras y con un poquito más de dificultad para notar detalles, pero nada que sea exagerado, aún así se pueden notar. Mientras que en el U6G esas zonas tienden a lucir más claras y con más facilidad para notar los detalles. Digamos que esa es una característica de casi todos los televisores con paneles ADS que he revisado hasta ahora, que las partes con mucha oscuridad o mucha sombra tienden a lucir un poquito más oscuras de lo normal, o por lo menos más oscuras en comparación a los televisores con paneles VA. Hablando de nuevo del manejo del movimiento, si bien es cierto que ambos en el apartado gaming realizan un muy buen trabajo, cuando ven contenido a través de aplicaciones de streaming, ya sea YouTube, Netflix, Apple TV, entre otras, el Q80A hace un trabajo increíblemente mejor. En cada modo de imagen cuenta con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen que le permiten un mejor rendimiento en esta área. En el caso del U6G solamente cuenta con lo que se conoce como movimiento libre de LED, lo cual hace que la imagen se oscurezca, y la mejoría que se alcanza no es tan brutal como para sacrificar esa claridad. Ambos cuentan con el movimiento libre de LED y ambos oscurecen la imagen al activarlo, y en ambos se genera además un efecto flicker o de parpadeo que puede ser algo molesto. Yo recomiendo no activar este modo. Entonces, repito, el manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming es mucho mejor en el caso del Q80A. En cuanto al escalado de imagen, los resultados con contenido de muy baja resolución son un poco mejores en el Q80A, mostrando un poco menos de pixelación. Estamos hablando de contenido que tenga 480p de resolución o una menor resolución.
Aun cuando el contenido tenga 720p o HD de resolución, el Q80A sigue haciendo un leve mejor trabajo, mostrando también menos partes pixeladas. Ya a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos me parece que es prácticamente igual, es muy bueno. Hace asemejar como si el contenido tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Deben tener eso muy presente, que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar contenido en 4K cuando el contenido tenga muy baja resolución. Ya si el contenido que van a ver, serie, película, videojuego, etcétera, tiene 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Por supuesto, ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet para que se pueda reproducir, o de lo contrario las aplicaciones van a reducir la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Y bueno, antes de continuar, si este video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, y que si les queda fácil adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían. Los ángulos de visión son mejores en el Q80A porque tiene panel ADS, que como muchos de ustedes ya saben se comporta de una forma similar a los IPS, mientras que en el U6G por tener panel VA son peores. Los colores lucen muy blanquecinos cuando la pantalla se observa desde un ángulo muy pronunciado, mientras que en el Q80A los colores no pierden tanto volumen o no lucen tan blanquecinos. El manejo de los reflejos en ambos televisores me parece que es muy bueno. Es un poquito mejor en el Q80A gracias a que tiene panel ADS y una mayor cantidad de brillo, pero el U6G también hace un muy buen trabajo en esta área. Ambos para una habitación iluminada pueden ser opciones muy pero muy decentes. El calentamiento en pantalla luego de 2 horas de utilizarlo sin parar en ambos televisores, también con el apartado gaming, es digamos que normal, por lo menos no arroja valores exagerados o anormales. Sí que es un poco mayor en el Q80A debido a que tiene una mayor cantidad de brillo y además soporta tecnologías gaming más avanzadas, pero sea como sea, con ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Hablando ya del apartado de Smart, empiezo primero con los controles remotos, el diseño de ambos. Aquí de pronto los pueden ver mejor. El del Q80A tiene menos teclas en general, también menos teclas de acceso directo, pero una vez uno ya lo maneja por varios días, se le hace muy pero muy cómodo, es muchísimo más ergonómico desde mi punto de vista. El del Hisense, bueno, por lo menos aquí en Colombia cuenta con este diseño, en otros países tiene otro diseño, pero el diseño con el que cuenta aquí en mi país a mí no me parece muy cómodo, sobre todo cuando uno, por ejemplo, está acostumbrado ya a no mirar el control remoto como tal, sino simplemente cambiar y mirar el televisor teniendo esa conexión mente-control remoto. Si son de los que ustedes están viendo el control y el televisor cuando van a cambiar o utilizar algún botón, pueda que no les parezca molesto, pero si son como yo, sí les va a parecer un poco incómodo, o por lo menos al principio. Yo la verdad aún no me he podido acostumbrar, a veces oprimo una tecla que no quiero y la verdad eso a mí me molesta un poco, pero nada alarmante. La ventaja, digamos, es que tiene un poco más de teclas de acceso directo, pero bueno. Y otra ventaja es obviamente que cuenta con el Google Assistant. Aquí en Colombia el U6G cuenta con Android TV basado en Android 9. En otros países está basado en Android 10. Y el Q80A cuenta con el sistema operativo Tizen propio de esta marca. Cuenta con el Bixby Voice. Aquí en Colombia
no soporta ni el Google Assistant ni tampoco el Amazon Alexa, pero sé que en otros países sí soporta tanto el Google Assistant como también el Amazon Alexa, además del Bixby Voice. Otro aspecto que no me gusta mucho del Hisense es que al apagarlo y volverlo a encender tarda un poco más, y cuando se apaga y se desconecta de la red eléctrica, al volverlo a conectar y por supuesto a encender, tarda muchísimo más en comparación al Q80A. Puede que no sea algo relevante para algunas personas, pero para otras probablemente sí que lo sea. Pero bueno, en general me parece que el Android TV no está muy bien optimizado en este U6G. Hasta ahora, como ya mencioné en un video pasado, solamente he visto que los televisores Sony, hacen un muy buen trabajo en cuanto a fluidez del sistema operativo, ya sea Android TV o Google TV. Hablando entonces de estos dos, en cuanto a sistemas operativos Tizen versus Android TV, me gusta mucho más la fluidez del Tizen. Me parece que está mejor optimizado, por lo menos para este Q80A. No es que el U6G haga un trabajo terrible, simplemente es ese aspecto que me gusta más, la fluidez en general del sistema operativo Tizen del Q80A. En cuanto a sus tiendas de aplicaciones, la del Q80A es propia del sistema operativo Tizen. Me parece que es muy amplia, pero sí que es por supuesto más amplia la Google Play Store por obvias razones. El U6G cuenta con la ventaja de que se pueden instalar aplicaciones por medio de archivos APK. Aún así, como ya mencioné, la tienda de aplicaciones del Q80A me parece que es muy amplia. El espacio de almacenamiento para el Q80A total es de 3,85 GB y para el U6G total es de 11 GB. En ambos casos me parece que es más que suficiente para casi cualquier usuario. Ambos televisores cuentan con la función que se conoce como compartir pantalla o screen mirroring. Sin embargo, el Q80A cuenta con la ventaja, además de soportar la función que se conoce como multiview. En una pantalla pueden, por ejemplo, visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI o la aplicación YouTube nativa del televisor, y en la otra pantalla o bien su teléfono inteligente o una cámara web Logitech. Hasta ahora solamente algunas pocas referencias son compatibles. El Q80A cuenta con un solo navegador de internet propio de este sistema operativo. Es bueno, no es lo mejor de lo mejor, pero no es tedioso. Se puede visualizar contenido multimedia a través de páginas web, de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. La carga de páginas web es relativamente rápida, pero obviamente también depende de la velocidad de descarga que tengan en sus hogares. En el caso del U6G hay muchas aplicaciones que cuentan con esta función, que pueden también reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a sonido, el Q80A cuenta con una potencia de 60 watts, el U6G de 20 watts. En la práctica, la diferencia en cuanto a potencia no es tan brutal, pero sí que la hay. Es mejor en el Q80A en cuanto a los bajos, en cuanto a que hay menor distorsión. No es del triple como uno esperaría, pero sí se siente mejor rendimiento en esta área de sonido en el Q80A. El U6G no hace un mal trabajo, pero repito, es mejor en el Q80A. En cuanto a tecnologías de sonido, los dos soportan canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital. Sin embargo, el Q80A solamente soporta Dolby Atmos y Dolby Digital al conectar algún dispositivo compatible con esta tecnología al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. El U6G soporta Dolby Atmos y Dolby Digital también, sin la necesidad de conectar algún dispositivo al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Sin embargo, aún así, el rendimiento sigue siendo mejor en el Q80A. Al final de este video van a poder juzgar
el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. Bueno, y el U6G soporta tecnologías DTS, mientras que el Q80A no. Si ustedes me preguntaran a mí cuál compraría yo, suponiendo que ambos tuvieran el mismo precio o un precio muy parecido, yo sin duda alguna me iría por el Q80A. Quienes me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo prefiero los televisores con paneles VA. Sin embargo, este Q80A con panel ADS, gracias a que tiene Full Array con Local Dimming, me parece que en escenas oscuras tiene muy buen rendimiento y además mejores colores y mejores ángulos de visión. Sin embargo, el U6G es una muy buena opción también porque tiene un poco mejor de rendimiento en escenas oscuras. Pero repito, entre ambos, si costaran lo mismo, preferiría el Q80A porque además tiene un mejor sistema de sonido, tiene mejor fluidez o un sistema operativo mejor optimizado, y eso a mí la verdad es que me gusta más. Su control remoto me parece mucho más ergonómico o cómodo al tacto y a la hora de utilizarlo. Y bueno, en general ambos pueden ser muy buenas opciones, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La principal desventaja del Q80A aquí en Colombia es, primero, que cuesta muchísimo más, que se puede conseguir más o menos entre 900 y 950 dólares con tan solo un año de garantía, mientras que el U6G se consigue más o menos entre 600 y 650 dólares con 3 años de garantía. Estoy hablando de los tamaños de 55 pulgadas. Bueno, el Q80A por supuesto cuenta además con la ventaja de tener un puerto HDMI 2.1 a full capacidad con tasas o frecuencias de actualización variable para aquellas personas que quieran sacar el máximo provecho de una tarjeta gráfica de PC muy potente, de la PlayStation 5 o de la consola Xbox Series X. Aunque el U6G no tenga puertos HDMI 2.1, por supuesto va a funcionar con estas consolas, simplemente que su tasa de refresco máxima o de frecuencia de actualización máxima en 4K será de hasta 60 Hz. Aquí en Colombia, y creería yo que en la mayoría de países, la opción más inteligente o la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio sería por supuesto el U6G. En general es un televisor muy equilibrado. La verdad es que su única desventaja, bueno, tiene digamos que 3 desventajas, que serían los ángulos de visión, que es lo normal por tener panel VA, que no son muy buenos estos ángulos de visión. La otra es su manejo del movimiento, que si bien no en todo tipo de contenido es terrible, en algunos sí que puede ser molesto para algunas personas. Y la otra, que me parece a mí, que su sistema operativo no está muy bien optimizado. Por todo lo demás es un muy buen televisor. Y bueno, ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios. Si ambos tuvieran el mismo precio, ¿con cuál de ellos ustedes se quedarían y por qué? ¿Cuál comprarían y por qué, de acuerdo a todo lo que han podido observar en este video y a lo que les he dicho? Y bueno, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás. De esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. Hasta la próxima. Your enemy. I have come seeking this.